Hola a todos, un día más les doy la bienvenida a este canal cotidiano. Los llevaré de la mano por una historia sorprendente e interesante. Quédate, comenzamos. Mi nombre es Camila Reyes Solórzano y tengo 35 años. Escribo esto no para que se me crea, sino para que quede constancia en algún archivo de lo que ocurrió en las semanas que pasé en el Cayo, que los pescadores de la costa llaman, con supersticioso recelo, Isla Fortuna. Soy arqueóloga submarina, nacida en Cartagena de Indias, formada en Sevilla y templada, como se templa el acero, en las excavaciones del Caribe, donde el mar guarda más mentiras que verdades. Había dedicado 11 años de mi vida profesional a rastrear los pasos del almirante Henry Morgan, el corsario galés que asoló Portobelo y Panamá con una crueldad que la historia oficial prefiere llamar audacia. Cuando el profesor Aurelio Ferreira, mi antiguo mentor en la Universidad de Cartagena, me llamó una noche de octubre para decirme que había localizado, entre los papeles apolillados de un convento agustino, un mapa que señalaba el escondite del tesoro perdido de Morgan tras el saqueo de Panamá en 1671, no dudé ni un instante. Ahora, mientras la lluvia golpea el cristal de esta habitación de hospital en Colón, sé que debí dudar mucho más. El profesor Ferreira era un hombre menudo, de manos temblorosas y ojos hundidos, que parecían siempre buscar algo más allá de lo que tenían delante. Cuando desplegó el mapa sobre la mesa de su despacho, iluminado apenas por una lámpara de aceite que insistía en usar por costumbre más que por necesidad, noté que sus dedos evitaban tocar directamente el pergamino, como si temiera contagiarse de algo que no podía nombrar. «Hay una anotación aquí», me dijo, señalando un margen donde una caligrafía distinta, más apretada y nerviosa que la del resto del documento, había trazado unas palabras en un latín macarrónico. «Non aurum, sed somnium quod sub mare dormit». No es oro, sino un sueño lo que duerme bajo el mar. Le pregunté quién habría escrito aquello, y el profesor Ferreira, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me confesó que el fraile agustino que compiló los papeles, un tal hermano Eustaquio, había muerto enloquecido en 1698, convencido de que algo lo observaba desde el fondo de la bahía cada noche. Los archivos del convento, según pude comprobar después, lo describían como un hombre que se negaba a mirar el mar por las noches y que en sus últimos meses se cosió los párpados por dentro con hilo de cáñamo para no soñar con lo que fuera que hubiese visto. Aquello debió bastarme como advertencia. No lo fue. Organizamos la expedición con la discreción que exige cualquier hallazgo de valor. Un equipo reducido, apenas 6 personas y una embarcación alquilada en Portobelo, el Esperanza del Istmo, cuyo capitán, un hombre corpulento de nombre Moisés Ayarza, conocía aquellas aguas mejor que la palma de su propia mano curtida por el sol. Nos acompañaban 2 buzos, Rodrigo y Yolanda, ambos jóvenes y llenos de ese entusiasmo despreocupado que solo da la ignorancia de lo que se busca. Un historiador naval británico, el doctor Harry Ashworth, contratado por la fundación que financiaba la expedición, y el propio profesor Ferreira, que insistió en acompañarnos pese a su edad y su salud quebradiza. Zarpamos una madrugada de noviembre, con el cielo todavía cargado de estrellas y el mar tan quieto que parecía sostener la respiración. Isla Fortuna, según el mapa, se hallaba a unas 30 millas al noroeste de Portobelo, en una zona que las cartas náuticas modernas señalan simplemente como aguas bajas y arrecifes peligrosos, sin nombre propio, como si los cartógrafos contemporáneos hubieran preferido el olvido a la precisión. El capitán Ayarza se mostró reacio desde el principio. «Mi abuelo decía que esas aguas no se navegan de noche», murmuró, mientras ajustaba el rumbo, sin mirarme.
Decía que el callo se mueve, que a veces está donde no debería y otras veces no está donde debería. Prefería atribuir sus palabras a la superstición marinera que tanto abunda en estas costas, esa mezcla de catolicismo y creencias africanas e indígenas que puebla el Caribe, de espíritus, ahogados y criaturas que aguardan bajo las olas. Ahora, sin embargo, comprendo que Ayarza hablaba con una precisión que entonces no supe apreciar. Llegamos a Isla Fortuna al atardecer del segundo día. No era en verdad una isla en el sentido pleno de la palabra, sino un cayo bajo, apenas una franja de arena coralina y manglares retorcidos que se alzaba a escasos metros sobre el nivel del mar, coronado por las ruinas de lo que debió ser una pequeña fortificación española, quizás un puesto de vigía abandonado tras algún ataque olvidado por la historia. Los muros, cubiertos de líquenes de un verde enfermizo que no reconocí de ninguna especie catalogada, tenían un aspecto que no me atreví entonces a calificar de erróneo, aunque esa es la única palabra que hoy encuentro adecuada. Erróneo, como si los ángulos de aquella construcción hubiesen sido pensados por una mente que no compartía nuestra noción de la geometría. Instalamos el campamento en la parte más elevada del cayo, lejos de los manglares, cuyo aroma a fango y descomposición se intensificaba de manera extraña con el caer de la noche, como si algo respirara bajo aquel lodo negro. El doctor Ashworth, hombre de ciencia hasta la médula, dedicó la primera tarde a fotografiar las ruinas y a tomar notas sobre su posible origen, mientras Rodrigo y Yolanda preparaban el equipo de buceo para la jornada siguiente. Fue el profesor Ferreira quien encontró el pozo. Se hallaba en el centro mismo de las ruinas, oculto bajo una losa que en apariencia formaba parte del pavimento original de la fortificación, pero que al ser removida reveló una abertura circular de piedra tallada de un diámetro no mayor a 1,5 metros, que descendía en una oscuridad que nuestras linternas no lograban penetrar del todo, como si la propia luz se debilitara al internarse en aquel hueco. Esto no estaba en el mapa, dije, inclinándome sobre el borde, sintiendo un frío que no correspondía al calor húmedo de la noche caribeña. Todo estaba en el mapa, respondió el profesor Ferreira, y su voz tenía un temblor que no le había escuchado antes, solo que no supimos leerlo. Mire. Me tendió el pergamino y en el reverso, que hasta entonces habíamos considerado en blanco, distinguí ahora, bajo la luz oblicua de la linterna, un dibujo apenas visible, trazado quizás con algún tinte que el tiempo había casi borrado. Un círculo, y dentro de él, una espiral que descendía hacia un punto central donde una serie de símbolos, ninguno de los cuales pertenecía a alfabeto conocido alguno, rodeaban una figura que solo puedo describir como un conjunto de tentáculos entrelazados con lo que parecía ser una corona. Aquella noche nadie durmió bien. Yo misma, pese a mi rigor científico y mi desdén habitual por las supersticiones, me sorprendí despierta hasta bien entrada la madrugada, escuchando un sonido que venía del pozo, un rumor bajo y constante, como del de una respiración muy lenta, o quizás como del de una voz que recitara, en un idioma imposible, una letanía interminable. A la mañana siguiente, con esa determinación necia que caracteriza a quienes hemos entregado la vida a la búsqueda de la verdad, insistí en explorar el pozo. Rodrigo preparó el equipo de descenso, cuerdas y arneses que normalmente empleábamos para las inmersiones en cuevas submarinas, y yo misma me ofrecí a bajar primero, contra las protestas del profesor Ferreira, cuya salud no le permitía tal esfuerzo, y contra la reticencia visible del capitán Ayarza, que se negó rotundamente a acercarse siquiera a las ruinas. El descenso fue más largo de lo que las dimensiones del pozo sugerían desde la superficie, un fenómeno que atribuí entonces a la desorientación natural de la oscuridad, pero que ahora sospecho tenía una explicación mucho menos tranquilizadora. Las paredes del pozo, talladas en una roca que no logré identificar,
húmeda y de un color entre gris y violáceo, mostraban relieves que se repetían a intervalos, escenas que parecían representar hombres o algo con forma de hombres, arrodillados ante figuras de gran tamaño surgidas del mar, entregando cofres y objetos que las figuras aceptaban con apéndices que no eran brazos ni tentáculos, sino algo intermedio, algo que la piedra representaba con un detalle perturbador, como si el escultor hubiese trabajado del natural. Tras lo que me pareció un descenso de al menos 40 metros, aunque el cayo entero no parecía tener semejante elevación sobre el nivel del mar, mis pies tocaron un suelo firme. Encendí la linterna de casco y me encontré en una cámara amplia, de techo abovedado, cuyas proporciones desafiaban de nuevo cualquier lógica arquitectónica que yo conociera. Los ángulos entre las paredes y el techo parecían, según el punto desde donde se miraran, ora agudos, ora obtusos, en una contradicción que provocaba un mareo casi físico si se les observaba con detenimiento. Y en el centro de la cámara, sobre un pedestal de la misma piedra grisácea, se hallaba un cofre. No debí acercarme. Sé, con la claridad que solo da la distancia y el tiempo transcurrido, que no debí acercarme. Pero la codicia del descubrimiento, esa forma particular de avaricia que aqueja a quienes hemos consagrado nuestra existencia a desenterrar el pasado, pudo más que cualquier instinto de conservación. El cofre era de una madera ennegrecida por los siglos, reforzado con bandas de un metal que no era ni hierro ni bronce, sino algo de un brillo apagado, casi absorbente de la luz. No tenía cerradura visible, sino un mecanismo de 5 anillos giratorios, grabados con los mismos símbolos que había visto en el pergamino y en los relieves de las paredes. Llamé por radio a la superficie y la voz entrecortada de Yolanda me confirmó que me escuchaban, aunque con una interferencia extraña, como un murmullo de fondo que no correspondía a ninguna estática conocida. Un sonido que cuanto más lo escuchaba, más se asemejaba a una respiración colectiva, a un coro de voces susurrando al unísono en una lengua que la mente rechazaba comprender. Hice descender al Dr. Ashworth, cuyo conocimiento de la paleografía naval podría sernos útil para descifrar el mecanismo del cofre. Tardó 1 hora completa en comparar los símbolos de los anillos con los del pergamino, hasta que, con manos que ya no ocultaban su temblor, logró alinear la secuencia correcta. El cofre se abrió con un sonido húmedo, como el de una boca al despegarse tras un beso prolongado, y no encontramos oro, ni joyas, ni ninguno de los tesoros que Morgan había arrancado a sangre y fuego de las iglesias y mansiones de Panamá. Encontramos un objeto esférico, del tamaño aproximado de una cabeza humana, tallado en un material que parecía piedra, pero que, al tocarlo, error que cometió el Dr. Ashworth, no yo, resultó tener una consistencia blanda, casi gelatinosa, bajo una fina película exterior, como la piel de un fruto maduro que ocultara una pulpa viscosa. La esfera estaba cubierta de los mismos símbolos y en su interior, si se la observaba bajo cierto ángulo de luz, parecía moverse algo, una sombra que giraba sobre sí misma con lentitud, como un ojo que despertara tras un sueño de siglos. Non aurum sed somnium, susurré, recordando la anotación del hermano Eustaquio. No es oro, sino un sueño. El Dr. Ashworth, tras tocar la esfera, comenzó a comportarse de un modo extraño desde aquel mismo instante, aunque entonces lo atribuía a la impresión del hallazgo. Permaneció callado durante el ascenso, con la mirada fija en un punto indeterminado, y cuando llegamos a la superficie, se negó a soltar la esfera, que habíamos envuelto en tela para transportarla, aferrándola contra su pecho con una determinación que no correspondía a su carácter habitualmente flemático.
Esa noche, mientras el profesor Ferreira examinaba de nuevo el pergamino a la luz de la fogata, encontró en un pliegue del documento que hasta entonces habíamos pasado por alto una serie de anotaciones adicionales del hermano Eustaquio, escritas en un latín cada vez más desilvanado, como si la mano que las trazó hubiese perdido, en el proceso mismo de la escritura, el dominio de sus propios pensamientos. El profesor Ferreira, con la voz quebrada por el cansancio y quizás por algo más profundo que el cansancio, nos tradujo aquellas líneas finales. El almirante Morgan no encontró este objeto lo encontró a él. Los indígenas de la costa lo veneraban y lo temían por igual, y lo llamaban con un nombre que ningún cristiano debería pronunciar, pues quien lo pronuncia atrae la atención de aquello que el objeto contiene, no como prisión, sino como semilla. Morgan lo tomó por codicia, creyendo que era una joya de valor incalculable, y lo guardó en este cofre, y mandó construir esta fortificación y este pozo para ocultarlo, no porque temiera que se lo robaran, sino porque temía que despertara. Los hombres que lo transportaron desde el interior del istmo enloquecieron uno a uno y se arrojaron al mar, y el propio Morgan, en sus últimos años, se negaba a dormir sin una vela encendida, pues decía que en sueños visitaba un lugar bajo las aguas donde algo inmenso aguardaba, paciente, el momento en que alguien, movido por la misma codicia que a él lo había movido, viniera a liberarlo. Yo, Eustaquio, hermano de la Orden de San Agustín, he decidido sellar este conocimiento, pues sé que llegará el día en que otra alma codiciosa descienda a este pozo, y quiera Dios, si algo de Dios queda en estas aguas malditas, que aquella alma tenga más prudencia que Morgan, y más que yo, que ya no puedo cerrar los ojos sin ver lo que él vio. El profesor Ferreira dejó caer el pergamino y miró hacia donde el doctor Ashworth permanecía sentado, aún abrazando la esfera envuelta en tela, con los ojos abiertos y fijos en la oscuridad del mar, sin parpadear. No dormí aquella noche, ni creo que ninguno de nosotros lo hiciera, salvo el doctor Ashworth, que se sumió en un sueño que no logramos despertarlo pese a nuestros esfuerzos. Un sueño que parecía más un letargo profundo que un descanso natural, acompañado de una respiración tan pausada que en más de una ocasión temí que hubiese cesado por completo. Fue Yolanda quien hacia las 3 de la madrugada me despertó de mi propio duermevela con un grito ahogado. Señalaba hacia la orilla, donde las aguas del Cayo, normalmente quietas como un espejo, se agitaban ahora con un movimiento que no correspondía a ninguna corriente ni a ningún viento. Un movimiento circular, como si algo enorme girara justo bajo la superficie, a escasos metros de la playa. El capitán Ayarza, que se había negado a bajar del barco Esperanza del Istmo desde nuestra llegada, hizo sonar la sirena del barco en señal de alarma, y cuando corrimos hacia la orilla, encontramos que el agua, en un círculo de unos 20 metros de diámetro, había adquirido un color oscuro, casi negro, que no correspondía en absoluto a la claridad habitual de aquellas aguas caribeñas, y que de aquel círculo emanaba el mismo rumor bajo que había escuchado la noche anterior junto al pozo, ahora multiplicado, como si 1000 voces susurraran al unísono una misma palabra que la mente se negaba a retener, aunque el cuerpo, con un terror que no requería comprensión, reconocía como una llamada. Rodrigo, con más valor del que yo misma hubiese tenido en aquel instante, propuso destruir la esfera, arrojarla de vuelta al pozo y sellar la entrada con las rocas de la ruina. El profesor Ferreira, sin embargo, insistió en que aquello sería inútil, pues según sus propias palabras,
Lo que ha despertado no necesita del objeto para saber dónde estamos. El objeto era solo el sello, y el sello, una vez roto, no vuelve a cerrarse con la misma facilidad con que se abrió. Al amanecer, el doctor Ashworth despertó de su letargo, pero no era ya el hombre metódico y flemático que había descendido al pozo el día anterior. Hablaba con una voz que parecía suya solo en parte, como si otra voz, más profunda y con una cadencia que no correspondía a ningún acento humano que yo hubiese escuchado, se superpusiera a la suya en cada palabra que pronunciaba. «Ella nos ha estado esperando», dijo, con los ojos fijos en el mar, mientras sostenía la esfera, ahora desenvuelta, contra su pecho como quien sostiene a un hijo. No 300 años, mucho más, desde antes de que hubiera hombres en estas costas para temerla. Morgan solo la encontró porque ella quiso ser encontrada, del mismo modo en que ahora nos ha encontrado a nosotros. Le pregunté, con la voz quebrada por un miedo que ya no me esforzaba en disimular, ¿qué era ella? Y el doctor Ashworth, o lo que quedaba del doctor Ashworth, sonrió con una expresión que no pertenecía a su rostro habitual, una sonrisa demasiado amplia que estiraba la piel de sus mejillas más allá de lo que la anatomía humana permite sin dolor. No tiene nombre en ninguna lengua que puedan pronunciar sus gargantas, respondió. Los que la vieron primero, mucho antes que los españoles, mucho antes incluso que los pueblos que ustedes llaman precolombinos, la llamaban de un modo que solo puede representarse mediante el silencio, pues cualquier sonido que intente nombrarla es en sí mismo una invitación. En ese momento comprendí con la claridad aterradora que solo otorga la certeza absoluta que debíamos abandonar el Cayo de inmediato, sin más objetos, sin más pergaminos, sin llevarnos nada más que nuestras propias vidas, si aún estábamos a tiempo de salvarlas. Convencí al profesor Ferreira y a los dos buzos de que embarcáramos de inmediato, dejando atrás las ruinas, el pozo y cualquier ambición de gloria académica que nos hubiese traído hasta allí. El capitán Ayarza, para quien aquella decisión no representaba sorpresa alguna, tenía ya el Esperanza del Istmo listo para zarpar, con los motores encendidos desde antes del amanecer, como si hubiese sabido, con esa sabiduría ancestral de los hombres de mar, que aquel momento llegaría. El problema fue el doctor Ashworth. Se negó a abandonar el Cayo, aferrado a la espera con una fuerza que no correspondía a su complexión, y cuando Rodrigo intentó forzarlo a subir al bote que nos llevaría hasta la embarcación, el doctor Ashworth lo golpeó con una violencia inhumana, arrojándolo contra las rocas con tal fuerza que le fracturó el brazo izquierdo en 2 puntos. Yolanda y yo tuvimos que arrastrar a Rodrigo hasta el bote, mientras el profesor Ferreira, con una entereza que no sospechaba en un hombre de su edad y fragilidad, intentaba razonar con lo que quedaba del doctor Ashworth, apelando a recuerdos, a su familia en Bristol, a cualquier resquicio de humanidad que aún pudiera subsistir bajo aquella posesión. No hubo tal resquicio. El doctor Ashworth, con la esfera en brazos, caminó hacia la orilla, hacia el círculo de aguas oscuras que continuaba agitándose con aquel movimiento antinatural, y se internó en el mar sin mirar atrás, sin que su expresión revelara temor alguno, sino algo que solo puedo describir como una calma extática, la calma de quien por fin regresa a un hogar largamente añorado. El profesor Ferreira, desde el bote, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me obligó a apartar la vista. «No lo mire», dijo con una urgencia que no admitía discusión. El hermano Eustaquio lo escribió también, en un margen que no le he enseñado a nadie. Quien mira lo que sucede en el momento de la ofrenda, queda marcado para siempre, y ella sabrá, desde entonces, dónde encontrarlo cuando decida reclamarlo. Obedecí, aunque el sonido que llegó desde la orilla,
Un chapoteo seguido de un silencio demasiado absoluto, demasiado repentino, como si el propio mar hubiese contenido el aliento, permanecerá en mi memoria hasta el día en que yo también deje de respirar. Llegamos a Portobelo al día siguiente, exhaustos, hambrientos y con el brazo fracturado de Rodrigo requiriendo atención médica inmediata. El capitán Ayarza se negó a cobrar el resto de sus honorarios y le vi persignarse repetidas veces mientras contemplaba desde el muelle la línea del horizonte hacia donde quedaba Isla Fortuna, murmurando algo en un dialecto costeño que no logré comprender del todo, aunque reconocí la palabra devuelto, repetida como una plegaria. El profesor Ferreira insistió en que destruyéramos el pergamino, y aunque como arqueóloga cada fibra de mi formación profesional se rebelaba contra la destrucción de un documento histórico de tal valor, comprendí al ver la determinación en sus ojos hundidos que aquel no era momento para escrúpulos académicos. Lo quemamos en la playa de Portobelo al amanecer y observamos cómo las llamas, al alcanzar el margen donde estaban trazados los símbolos, adquirían un color verdoso que ninguna combustión natural debería producir. De regreso a Cartagena, presenté un informe deliberadamente incompleto a la fundación que había financiado la expedición, atribuyendo la desaparición del Dr. Ashworth a un accidente de buceo y la pérdida del hallazgo arqueológico a las corrientes traicioneras de la zona. Sé que aquel informe no resistiría a un escrutinio riguroso, pero también sé que ningún escrutinio riguroso debería jamás acercarse a la verdad de lo ocurrido en aquel cayo. Rodrigo se recuperó de su brazo fracturado, aunque me confesó meses después, en una llamada telefónica cargada de un silencio incómodo, que desde entonces sufría de un mismo sueño recurrente, el de una vasta extensión oceánica vista desde una profundidad imposible, donde algo de proporciones que ningún ojo humano debería contemplar sin quebrarse, aguardaba, paciente, entre las sombras de una fosa sin fondo. Yolanda dejó la arqueología submarina por completo y se mudó al interior del país, a las montañas, tan lejos del mar como pudo permitírselo, y con ella perdí todo contacto. El profesor Ferreira murió 3 meses después de nuestro regreso, oficialmente de un paro cardíaco mientras dormía. Cuando fui a su apartamento para recoger, junto con su familia, algunos de sus efectos personales, encontré en el cajón de su mesilla de noche un cuaderno donde había registrado, noche tras noche, la misma frase repetida en variaciones cada vez más erráticas. Ella todavía sueña, y en sus sueños estoy yo, y en los míos está ella, y ya no sé distinguir dónde termina un sueño y comienza el otro. Yo continúo mi vida en Cartagena, dando clases de arqueología en la universidad, publicando artículos cuidadosamente expurgados de cualquier referencia a lo que realmente sucedió en Isla Fortuna, un cayo que, según he podido confirmar mediante consultas discretas a las autoridades marítimas panameñas, ya no figura en ninguna carta náutica actualizada, como si el mar mismo hubiese decidido borrarlo de la memoria cartográfica de los hombres. Pero hay noches, como esta, en que despierto empapada de sudor, con el eco de un rumor bajo y constante todavía resonando en mis oídos, un rumor que no logro determinar si proviene de mi memoria o de algo mucho más cercano, y me sorprendo mirando hacia la ventana de mi habitación, hacia la oscuridad del mar Caribe que se extiende más allá de las luces de la ciudad, con la certeza inexplicable de que, en algún punto de aquella vastedad líquida, algo inmenso ha abierto, apenas, uno de sus incontables ojos, y ha reconocido, entre los millones de almas que pueblan esta costa, la mía. No sé cuánto tiempo más podré fingir que aquello no ocurrió, no sé cuánto tiempo más podré cerrar los ojos sin ver lo que el hermano Eustaquio vio, lo que Morgan vio,
lo que el doctor Ashworth debió ver en el instante final antes de internarse en aquellas aguas oscuras con una sonrisa que no era ya la suya. Solo sé que el tesoro de Morgan nunca fue oro y que hay sueños en el fondo del mar que llevan durmiendo mucho más tiempo del que la historia humana puede siquiera concebir, y que algunos de esos sueños, cuando por fin despiertan, no lo hacen solos.